Hoy vamos a aprender cómo es que un judío trataba a los gentiles y cómo es que Jesús pretende enseñarle a sus discípulos lo frío que ellos eran con lo frío que ellos eran con los gentiles. Vaya que vamos a aprender algo muy interesante. A mí me sorprendió mucho la reflexión que hace el autor sobre esta historia de Jesús en la región de Tiro y Sidón. Entonces, pues, bienvenidos a esta transmisión y juntos veamos y disfrutemos la palabra del Señor. Muy bien, debemos leer para esto Mateo 15, 22 al 28 y Marcos 7, 24 al 30, pero no sin antes mencionarles a ustedes que, de acuerdo a los eruditos bíblicos, el Evangelio de Mateo se escribió específicamente para un público judío y Marcos se escribió pensando principalmente en un público gentil. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta cuando nosotros empezamos a estudiar, cuando nosotros empezamos a analizar la palabra del Señor. Bueno, entonces les leo, les leo Mateo 15, 22 al 28. Miren lo que dice la escritura en el libro de Mateo capítulo 15, versículo 22 al 28. Este evangelio de Mateo, recuerden que fue escrito para una audiencia judía, dice el texto. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, miren el punto, Señor hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él, diciendo, Señor, socórreme, responde. Y Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Observen ahora el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 24 al 30. Libro de Marcos, capítulo 7, versículo 24 al 30, y dice la escritura, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada en la cama. Maravilloso. Maravillosa historia y los aprendizajes todavía son mucho mejores. Miren qué dice nuestro comentario en la lección. Observa que Mateo describe a esta madre en función de su nacionalidad o raza. Era cananea. Mateo hace énfasis en que ella era cananea. Sin embargo, el Espíritu Santo guió a Marcos a utilizar términos adicionales para describir a esta madre como griega o gentil. Luego da información complementaria que era sirofenicia de nacimiento o nacida en la región de Fenicia, que está en Siria, de acuerdo a la versión Nueva Traducción Viviente. Y esa es la única vez que se usa este término en la Biblia. Ahora bien, observa
la manera en que esta historia de Mateo 15 impactó en los destinatarios originales con sus antecedentes y su cosmovisión. La audiencia de Mateo considera que esta madre era una pagana despreciable. Ojo, porque aquí vienen las aplicaciones. Los judíos, para los judíos, esta madre era una mujer pagana despreciable. Esto proviene de la experiencia histórica del pueblo judío con los cananeos, un grupo que adoraba ídolos y cuyo estilo de vida y práctica malvadas durante mucho tiempo habían sido un obstáculo para su nación. Ni siquiera los discípulos de Cristo consideraron la posibilidad de que esta mujer tuviera fe y formara parte del reino. Aquí viene un punto importante. ¿Por qué un judío no perdería el tiempo hablando, dialogando con un gentil? Porque para empezar, un judío consideraba que los gentiles estaban bajo la maldición de Dios. O sea, no merecían la salvación. No merecían la salvación. Además, desde la perspectiva de los judíos, los gentiles adoraban a un montón de dioses, por lo tanto, no podrían creer en un Dios, pero no solamente en un Dios que no puedes ver y que no puedes hacerle una imagen. Entonces, con mayor razón, de allí viene el punto de que para los judíos, los gentiles estaban lejos, ¿qué digo lejos? Lejísimo de poder alcanzar la salvación. No digo lejos, lejísimo de poder alcanzar la salvación. Es interesante entonces este asunto hay que tomarlo muy en cuenta, familia. Ni siquiera los discípulos de Cristo consideraron la posibilidad de que esta mujer tuviera fe y formara parte del reino. Es que Jesús recibía muchas peticiones, familia. Jesús recibía muchas peticiones de que ayudara, de que sanara a tal o cual persona. O sea, recibía muchas peticiones. Pero en ninguna de ellas, oigan bien, en ninguna de ellas se hace mención o cómo los discípulos podían ver que tenía fe en Jesús. ¿Cómo? No se podía saber. Así que los discípulos, o para los discípulos, cualquier persona que le pedía ayuda a Dios, pues era sencillamente alguien que necesitaba la ayuda, era alguien sencillamente que necesitaba un milagro, ser sano y nada más. Pero Jesús en esta historia les va a enseñar una lección sumamente importante. Ahora, en Marcos 7, la audiencia de Marcos, conformada por gentiles, tendría una respuesta diferente de la de Mateo. ¿Por qué? Los gentiles no tenían la misma experiencia que los judíos con los cananeos, por lo que se identificarían con esta mujer griega sirofenicia de nacimiento. Si Marcos fue escrito para los gentiles, entonces los gentiles se iban a identificar muy bien con esta mujer. ¿Por qué? Porque Jesús curó a un gentil como ellos. Jesús curó, sanó a un gentil como ellos. Maravilloso, maravilloso. Para los gentiles, esta mujer era una madre entrañable que estaba preocupada por la condición de su hija y quería que el maestro la sanara, más allá de su origen étnico y nacional. ¿Saben que no hay nada mejor que poder identificarse cuando tú estás y no conoces a nadie? No hay nada mejor que identificarse con alguien que es igual a ti, que es de la misma tierra, que es de la misma región, que conoce por donde tú vives. No hay nada mejor. No hay nada mejor. Por eso, el libro de Marcos, que fue escrito para los gentiles, se identificaron y se alegraron demasiado al poder leer que Jesús tenía compasión de una mujer, de una madre que era como ellos, gentil. Ese mensaje para ellos era: Dios
también me acepta a mí. Dios también acepta a mis hijos. Dios también puede hacer un milagro en nuestra vida. Ese era el mensaje extraordinario. Ese era el mensaje extraordinario que los gentiles entendían cuando leían la historia en Marcos capítulo 7. Y miren, viene aquí algo trascendente, familia. El libro El deseo de todas las gentes dice, Cristo no respondió inmediatamente a la petición de la mujer. Recibió a esa representante de una raza despreciada como la habrían recibido los judíos. La ignoró Jesús. Y aquí voy a decir algo contrastante. Jesús la estaba ignorando a propósito, pero su corazón estaba atendiendo su petición. Y cuando digo que la estaba atendiendo a propósito, es por lo siguiente. Con ello, quería que sus discípulos notasen la manera fría y despiadada con que los judíos tratarían un caso tal, evidenciado en su recepción de la mujer y la manera compasiva con que quería que ellos tratasen una angustia tal, según lo manifestó en la subsiguiente concesión de lo pedido por ella. Miren lo que voy a explicar, familia. Voy a hacer una aplicación para cada uno de nosotros. Miren, les dije que Jesús ignoró a la mujer a propósito. Jesús ignoró a la mujer a propósito. Jesús ignoró a la mujer a propósito. La ignoró a propósito, pero su corazón estaba atendiendo la petición de ella. Y Jesús la ignoró a propósito para decirle a los discípulos, miren cómo ustedes son fríos con las personas, miren cómo ustedes tratan mal a las personas, miren, ustedes ven que yo estoy siendo grosero con ella al ignorarla, pues así tratan ustedes a los pecadores, pues así tratan ustedes a los gentiles, miren cómo soy de malo, miren cómo soy de grosero, ignorando a esta mujer que tiene una petición. Miren, por favor, pues observen que ustedes así tratan a los seres humanos que no son como ustedes, que no piensan como ustedes. Así tratan ustedes a los pecadores. Hijo, qué barbaridad. Tremendo, familia. Les dije, Jesús ignoró a esta mujer a propósito. Jesús ignoró a esta mujer a propósito, pero su corazón estaba atendiendo su petición. Eso es maravilloso. Jesús ignoró a esta mujer a propósito, pero en su corazón estaba atendiendo el pedido de esta mujer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los discípulos estaban, o sea, hay algo triste, familia, hay algo triste de lo peor que tú estés en un lugar, en una oficina, y que la persona que atiende en la oficina te ignore a ti a propósito. O que tú estás en la oficina y tú observas cómo aquella persona ignora a propósito a la tercera persona que está delante de ti. La ignora a propósito. Y tú te quedas viendo, pero caramba, qué grosera, qué grosero, qué malo. Eso era lo que Jesús pretendía enseñar a los discípulos. Miren cómo son ustedes de malos, miren cómo son ustedes de groseros, miren cómo son ustedes de groseros, miren cómo son ustedes de groseros. Mi familia, mi familia, lamentablemente, lamentablemente, así trataban los judíos a los gentiles, a los paganos. Y yo te voy a decir una cosa, familia. Sé que debemos guardar los límites, sé que debemos guardar y cuidar a nuestra iglesia, pero te voy a decir algo. A mí me duele mucho el corazón cuando nosotros como miembros de iglesia, como miembros de junta directiva, a veces no aprobamos que una persona se bautice, solo porque desde nuestro punto de vista consideramos que él es un pecador empedernido, que no va a cambiar, que él nunca va a cambiar. Familia, tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes
el rol. Dios no te puso a ti para juzgar o para condenar. Es verdad, es verdad. Debemos cuidar la buena reputación de la iglesia. Pero familia, ten cuidado cuando te toque estar en una junta directiva, en la junta de iglesia, y tú no apruebes que una persona se pueda bautizar. Ten cuidado, ten cuidado. Ten cuidado. Es correcto, es correcto, mi buen. Es correcto. Ten cuidado. Hace un día, no hace un día, hace unos días, una familia, hace unos días, una familia estaba llegando a la iglesia. Él consumía alcohol. No quería nada con la iglesia. Óigame bien lo que estoy diciendo. No quería nada con la iglesia. Pero estuvo llegando a la campaña, escuchó las reflexiones. Increíblemente, toda la semana llegó a la iglesia. Toda esa semana no consumió alcohol. Nada de alcohol consumió. ¿Y saben qué? Cuando el pastor hizo la invitación, hizo el llamado para el bautismo, no para ver quién quería seguir aprendiendo, no para querer seguir aprendiendo más de la Biblia. Obviamente, el deseo de él era seguir aprendiendo más de la Biblia, pero el pastor fue enfático cuando dijo, ¿quién de ustedes quiere entregar su vida a través del bautismo? Que se ponga en pie. Y familia, este hombre que días atrás no quería nada con la iglesia, no quería nada con la iglesia, se puso en pie, se puso en pie. Y pasó al frente y dijo, yo quiero ser bautizado. ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! Pero cuando se pasó el caso a la junta directiva, el poder de dos personas, el poder de dos personas impidió que esta persona entregara el corazón a Cristo Jesús a través del bautismo. Una de ellas dijo, ¿para qué se va a bautizar? ¿Para qué se va a bautizar? ¿Para qué se va a bautizar? ¿Cómo que para qué se va a bautizar? Pues se va a bautizar porque Él lo está pidiendo. Si Dios, ¿para qué se va a bautizar si no conoce nada de la Biblia, si no conoce nada de Dios? Y a veces a mí me dan ganas de decirle a ti, ¿qué te importa? Bueno, Jesús así le dijo a Pedro, ¿eh? En la última charla que tuvo Jesús con Pedro, eh, Pedro está platicando con Jesús, están haciendo las paces y de pronto Jesús le dice, si me amas, pues apacienta mis corderos, si me amas, acuérdense de esa historia. Y entonces cuando Pedro está platicando con Jesús, Pedro ve que Juan se acerca tras de él, de ellos, y le dice Pedro a Jesús, Maestro, ¿y qué de este? O sea, ¿qué va a pasar con el futuro de Juan? O sea, ¿cómo le va a ir a Juan en el futuro? Y Jesús le dice, ¿y a ti qué? Tú sígueme. Tú sígueme. O sea, Jesús está diciendo, ¿y a ti qué te importa? No te preocupes por su futuro. Tú preocúpate por seguirme. Entonces, a veces sí dan el deseo de decir, o sea, ¿a ti qué te importa? Tú preocúpate por ser fiel, tú preocúpate por seguir fiel, tú preocúpate por ser leal a Dios. O sea, deja en paz a ese miembro que quiere entregar su corazón a Cristo Jesús, que quiere buscar el rostro de Dios. Déjalo en paz. Pero es que se va a salir. Y si se sale, ¿a ti qué? ¿Tú moriste por él? ¿Tú moriste por él? Pues sí, pero es que la iglesia pierde la reputación. ¿Es tu reputación o es la reputación de Dios lo que está en juego?
¿Es tu reputación o es la reputación de Dios lo que está en juego? ¿Qué reputación es? ¿Qué reputación cuidas tú? ¿Tu reputación o la reputación de Dios? Así que ella dijo, no conoce nada de Dios, no sabe nada de Dios, al ratito se va a salir de la iglesia, así como otros se han salido de la iglesia. Esos otros que se han salido de la iglesia, ¿tú moriste por ellos? ¿Tú moriste por ellos? ¿Ya los fuiste a ver? ¿Ya los fuiste a visitar? ¿Ya estuviste orando y ayunando por ellos? ¿Sabes por qué no están llegando a la iglesia? ¿Sabes por qué? Hace un tiempo un amigo que era miembro de mi distrito dejó de asistir, dejó de asistir a la iglesia y entonces le llamé por teléfono. Había dejado de asistir a la iglesia que yo estaba dirigiendo y le llamo por teléfono. Quiero decirle que al principio me contestó a la defensiva, o sea, muy a la defensiva, así como que, ¿qué quiere? O sea, ¿qué necesita? O sea, mire, hay personas que me conocen. Yo soy, yo soy muy amigable, o sea, demasiado amigable. Pero él me respondió, este, frío, así como que, o sea, ¿qué quiere? O sea, ¿qué quiere, no? Eh, yo supuse que su forma de responder es porque él pensaba que yo lo iba a regañar, que yo lo iba a tratar mal, que yo lo iba a reprender. Familia, yo como pastor no estoy para reprender, yo estoy para ayudar, yo estoy para ayudar. Ese es mi rol que tengo. Y entonces le digo, hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? ¿En qué le puedo ayudar? O sea, esa fue su palabra. Pero esa frase, permítanme. Pero su frase fue o sea, ¿usted qué? O sea, ¿qué quiere? Entendía que yo le llamaba porque había dejado de llegar a la iglesia. Obviamente, mi llamada era por eso. Y entonces le dije, mira, te llamo porque estoy preocupado. No has estado llegando a la iglesia, pero solo quiero decirte que te llamo para orar contigo. Solo te estoy llamando para orar contigo. No necesitas decirme la razón. Solo quiero decirte que estoy preocupado por ti y si me permites, quiero orar contigo. Y entonces, cuando yo le dije eso, él entendió algo. Yo no lo estoy llamando para juzgarlo. Yo no lo estoy llamando para regañarlo. Yo le estoy llamando porque estoy preocupado por él, porque me preocupa lo que le pueda pasar. Y entonces me explicó algo interesante. Me dijo, pastor, en efecto, tiene como X cantidad de tiempo que no llego a la iglesia. La cantidad que yo había dejado de verlo en el templo. Lo que pasa, pastor, es que me cambié de ciudad. Fíjense, me cambié de ciudad. Estoy acá viviendo ahora con mi hija por X o Y razón. Por eso no he llegado a la iglesia. Pero yo espero pronto regresar y asistir a la iglesia. Miren la razón por la que había dejado de llegar a la iglesia. A veces como personas impedimos que la gente se entregue a Dios, impedimos que la gente se entregue a Dios, pero nosotros nunca le hemos llamado por teléfono para preguntarles, ¿qué pasó? ¿Por qué te saliste? Nunca hemos ido a verlos, nunca hemos ayunado para que vuelvan. Ah, pero en la junta.
Oh, ¿para qué se va a bautizar? Al ratito va a andar fuera, al ratito va a andar aquí, al ratito allá. ¿Y a ti qué te importa, familia? ¿Y a ti qué? Si es su deseo, si es su deseo, es su anhelo. Y si se sale y si se pierde, pues yo cumplí con mi rol, yo cumplí con mi función. No somos, no somos nada ni nadie para impedir que una persona se acerque a Cristo Jesús. Tengamos cuidado. Por eso es que Jesús a propósito ignoró a esta mujer. Qué feo. El corazón de Jesús abatido, triste. Imagínense, la mujer le va hablando al Creador, a nuestro mejor amigo, Cristo Jesús, y le dice, maestro, 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 escúchame, escúchame, atiéndeme. Y Jesús se hace el sordo. Cuánto dolor y tristeza habrá sentido el corazón de Jesús. Cuánta tristeza y dolor habrá sentido el corazón de Cristo Jesús. Cuánta tristeza y dolor. Maestro, ayúdame, maestro, ten misericordia de mí. Y Jesús no le responde nada. Jesús la ignora a propósito, pero su corazón está atendiendo su petición. O sea, qué crueles eran los judíos que de pronto Jesús sigue ignorándola y los discípulos le dicen, maestro, despide a esta mujer que nos viene molestando. Despídela que nos viene molestando. Despídenla que nos viene molestando. ¿Hasta dónde llega la crueldad del ser humano en el sentido espiritual? Despídela que nos viene molestando. Tengamos cuidado, familia. Tengamos mucho cuidado. Cuando te toca estar en una junta directiva, ten cuidado con tus comentarios. Ten cuidado con lo que dices. Ten cuidado. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Pero Jesús les iba a enseñar a los discípulos que Él no es así, que Él está listo para atender y para salvar a cualquier ser humano. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Él está listo y dispuesto para atender a cualquier persona, a cualquier ser humano que busque el rostro de Dios. Jesús está listo para atender a cualquier ser humano que busque el rostro de Dios. Mi familia, que Dios te ayude y que Dios te use a ti como un instrumento de salvación. Que Dios te ayude y te use a ti como un instrumento de salvación. Ahora ya sabes cómo no tratar a un ser humano. Ahora ya sabes cómo no tratar a un ser humano. Ahora ya sabes. ¿Cuántos esta mañana quieren colocar allí en el chat, Señor, úsame como un instrumento de salvación? Úsame como un instrumento de salvación. Un saludo para nuestro hermano Nicolás. Supongo que es de las primeras veces que te unes a nosotros desde Matamoros, Tamaulipas. Que Dios te bendiga, Nicolás. Familia, que Dios nos use como un instrumento de salvación. Que Dios nos use como un instrumento de salvación. Que Dios los bendiga en este día de actividades. Que Dios los acompañe en todo lo que ustedes emprendan. Cuídense mucho, soy su amigo Nemorio Machucho González y como siempre les deseo lo mejor de lo mejor. Hasta pronto.